Como siempre te saludo con mucho cariño. Soy León Rubalcaba, esto es ¿Qué te inspira? Esta es la segunda parte con Isaías Valdivia. ¿Cómo estás, mi querido Isaías? ¿Qué tal, mi pastor? Vamos Buen a día. estar tocando temas un poquito más profundos. En la primera parte estuvimos hablando de tu vida, Isaías, de tu infancia, cómo afrontaste todas esas situaciones que no fueron fáciles. Sin embargo, también todo te llevó a tener ese encuentro con Dios Sí, y ahora en un entendimiento cada vez más profundo acerca de lo que es la iglesia, el evangelio del reino y hacia dónde está empujando. Creo que va a ser un tema sumamente importante sí, para toda la gente que nos está escuchando, rompiendo esos esquemas de religión o religiosidad. sí, sí, claro que sí. En la última entrega nos quedamos en un versículo que es crucial para mi vida, que es Jeremías 33:3, Ujú. que ha marcado la pauta para todo lo que pues he vivido hasta ahorita, de la revelación que Dios me ha enseñado en ese sentido y pues constantemente me asombra, todo el tiempo me ¿Qué dice asombra. Jeremías 33:3? Clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas que tú no ¿Cuáles conoces. son esas cosas maravillosas que Dios te ha estado empujando y que estás descubriendo? En estos últimos tiempos me he puesto a ver el estado de la iglesia. ¿Cómo está ahora? O sea, porque lo que nuestros ojos ven, pues dicta una cosa, pero lo que la palabra de Dios dice y hacia donde Dios ve la iglesia y cómo la ve, pues es otra cosa. Cuando hablamos de iglesia, por la gente que no conoce el término, Ujú. pensamos siempre que es un edificio. ¿Qué es la iglesia? La iglesia viene de un vocablo que es eclesia, que en griego, que es los que son llamados y siguen ese llamado. Esa palabra en particular tiene esa condicionante, porque en su contexto tiene la condicionante de y siguen ese llamado. Entonces, esa palabra se usaba para las personas que eran elegidas por el gobierno para representar al pueblo o a las comunidades donde había un tipo de asamblea. Exacto. Ajá. Era una asamblea Ujú. legislativa. Pero solamente se llamaban iglesia aquellos que respondían el llamado, o sea, los que aceptaban el llamado. Aceptaban el llamado y tenían un entendimiento de gobernabilidad. Así es, así es. ¿Cómo visualizas hoy la iglesia? ¿Qué le está estorbando a la iglesia para que pueda manifestar el reino que Jesús vino a predicar? Él vino a predicar el evangelio, pero no cualquier evangelio. Sí, sí. Comenzó predicando el evangelio del reino de Dios, continuó predicando el evangelio del reino de Dios y concluyó predicando el evangelio de Dios cuando resucita de los muertos y por 40 días se les aparece a los apóstoles. Sí, claro, el reino como tal o como la iglesia lo pone, por eso es una asamblea legislativa, por eso es un entendimiento de gobernabilidad, porque lo que nos enmarcó lo podemos llamar la doctrina tradicional o la doctrina histórica, que fue evolucionando hasta nuestros tiempos, es que encajonaron a la iglesia en un sistema religioso que no fue concebida para estar en un sistema religioso, fue concebida porque su misma palabra lo dice, para que fuera una asamblea legislativa, una asamblea de Claro, gobierno. nada que ver con religión. Sí, exactamente, porque muchos piensan que la iglesia no tiene nada que ver con los negocios, que no tiene nada que ver con la política, que no tiene nada que ver con la sociedad, que solamente son cuatro paredes y el evangelio lo reducen a comportarse bien. Entonces, eso no es nada de lo que Cristo Nunca fue el plan concibió. de Dios. No, no fue el plan de Dios que fuera de esta manera. Eso es algo que las personas y las tradiciones y la historia y el hábito de seguir esa historia la fueron encajonando, encajonando, encajonando. Está mal dicho, voy a la iglesia. Sí, en realidad sí. Es un dicho mal dicho. Sí, Claro, sí, sí, claro. sí. Pero ¿y cómo ha afectado ese dicho en Sí. la mente de las personas? Sí, pues es que los encajona, los tiene, las personas que creen que van a la iglesia, creen que van a cumplir un sistema religioso, como lo que enseñaron desde pequeños, que primero ve a la iglesia, primero asiste a la iglesia y luego haz todas tus actividades. En esa forma de pensar, dejan a la iglesia en un lugar, dejan a la iglesia en un edificio y la encajonan a un solo sistema. Entonces salen de la iglesia y viven su vida fuera del contexto de lo que es iglesia. Y eso no es el plan de Dios.
¿Qué es el plan de Dios? El plan de Dios es que la iglesia tenga una posición, lo puedo llamar como central en la historia. Es como, yo me imagino la iglesia como la primera pieza de dominó cuando las ponen en línea, cuando Sí. juegan, cuando caen por consecuencia, tumban una y caen todas las otras piezas. La iglesia fue puesta como una columna y un baluarte. Lo dice el apóstol Pablo, columna y baluarte de la verdad. Ujú. Entonces, la iglesia fue puesta para que ejerciera un sostén de gobernabilidad en el mundo entero, en la sociedad entera. Ese es el plan de Dios, es el reino de Dios. El reino, por ejemplo, que se profetiza, el reino milenial de Cristo, cuando lo ponen así, ¿cómo va Cristo a reinar literalmente por 1000 años sobre esta tierra? Porque lo dice sobre esta tierra, porque habrá cielos nuevos y tierra nueva. Sí. Pero el reino milenial es sobre esta tierra. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cuál van a ser sus sistemas precursores para que ese gobierno se establezca? Ujú. Porque a veces piensan que llega Cristo y de repente todo se acomodó y ya es miel sobre hojuelas todo. Pero hay un previo, hay una historia previa, que es la iglesia la encargada de llevar el gobierno del mundo, el gobierno de la sociedad hacia el momento donde Cristo es entronificado sobre el gobierno de la tierra. Claro. Y eso es algo importante. ¿Cómo visualizas hoy en día la iglesia? En la forma real de que mis ojos perciben naturalmente, yo veo una iglesia que es poco comprometida. Bueno, no una iglesia, el sistema que la rige en la actualidad, ¿sí? Porque la iglesia por esencia es perfecta, pues, como Cristo la concibió, pero el sistema que la rige tiene poco compromiso, tiene una falta de respeto total en sí al sistema que Dios puso, porque falta de respeto, ¿por qué? Porque simplemente no lo sigue. Jesús dijo, si me amas, obedece mi palabra, ¿verdad? ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? El hacer lo que no dice Cristo es una falta de respeto a Así Cristo es. mismo. Así es. Entonces, como se encajona la iglesia en un sistema religioso, hay cosas como que el sistema escoge cosas que sí aplica y cosas que no aplica. Y eso no es el plan de Dios, pues, para la iglesia. La iglesia es un todo. Una iglesia, ¿cómo vamos a poder llevar a una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, que sea una precursora de un gobierno justo, que sea una precursora de políticos justos, de una sociedad justa? Ujú. ¿Cómo podemos llevar a toda una comunidad, a todo un estado, a todo un municipio, a todo un país para que sea y tenga un gobierno justo? Esas es las preguntas que nos tendremos que hacer para entender hacia dónde va la iglesia. En cuanto a la operatividad, ¿cómo visualizas que deba de estar funcionando? Porque ahorita mencionas los resultados. Sí, sí, claro. Me he estado dedicando a meterme profundamente en un tema que creo que en este tiempo es crucial. Ujú. Una por la problemática, porque la iglesia representa generaciones Ujú. y en una comunidad hay varias generaciones conjuntas. Pero estadísticamente en Estados Unidos hicieron un documental que se llama Generación Dividida, que trata sobre el contexto de la iglesia y cómo cada generación, por ejemplo, de los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, cómo cada generación se va desvinculando una de otra, con el fin de que el sistema de creencias de los niños no va a ser el de los adolescentes, ni del de los adolescentes el de los adultos, y así ¿Qué sucesivamente. efecto colateral tendría eso? Eso ocasiona que no haya continuidad en el sistema de creencias. Por eso hay tantos modismos en las congregaciones que a veces no honran el diseño de Dios, pues. Ujú. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la autoridad espiritual. Ujú. Este tema me ha sonado durante ya meses, yo creo que ya van 8 meses con este tema de autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque es el fundamento, es la puerta, y decíamos la vez pasada, creo yo que es la llave que David encontró, el secreto de David, la llave de David, Lo que menciona Apocalipsis. lo que menciona Apocalipsis,
que creo que es lo que Jesucristo tiene, porque Jesucristo se autodenomina como el fiel y el verdadero. Ujú. ¿Sí? Esa fidelidad y esa verdad que solamente es porque escuchó la voz del Padre, porque siguió lo que hacía el Padre. Entonces, Jesucristo fue fiel, fue leal al Padre. Entonces, cuando vemos o entendemos el sistema de David, fue un adorador y, por ejemplo, dicen, sí, es que la llave de David es la adoración. Creo que es más profundo porque la adoración es un resultado de la contemplación. Eso, Sí, cierto. entonces David tuvo que abrir una puerta previa para llegar a contemplar lo que vio en los cielos, que fue el modelo del tabernáculo de David. Sí. Tuvo que abrir una puerta. ¿Cuál es esa puerta? Esa puerta fue la lealtad, fue la honra a la autoridad espiritual, que es algo que se ha perdido en esta generación, en las generaciones que nos preceden. Lo podemos ver estadísticamente también con los padres hacia los hijos, que no tienen nada que ver en los sistemas de creencias a veces, que ya los jóvenes no comparten las creencias de los padres y los Es padres muy de los común, abuelos. Sí, es muy muy común, común, Isaías. muy común exactamente. Y lastimosamente también se transfiere hacia las congregaciones porque como se cumple un sistema religioso, lo que diga una autoridad espiritual, como por ejemplo un pastor, entonces no atesoran las palabras que salen de la boca de la autoridad espiritual y por lo tanto no ejercen la transformación que debe de estar, porque ese es el diseño de autoridad. O sea, Dios baja sus palabras cuando las palabras son recibidas, ¿sí? Por una persona que las atesora, entonces por consecuencia hay transformación. Entonces, autoridad delegada, Autoridad delegada es Dios mismo. Dios mismo estableciendo. Dios mismo, o sea, si lo podemos ver así, cuando una autoridad es puesta por Dios y sigue su diseño, pues, o sea, el canal que lo puso, que no se contamina en el sentido de, no se corrompe, esa es la palabra, no se corrompe, porque imaginemos el presidente de la República. Presidente de la República, el poder que lo confirió ahí o que le da el poder es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ese es el supremo poder que lo rige a él. Entonces, si el presidente de la República transgrede el espíritu de la Constitución, Claro, su autoridad es nulificada. claro, Puede ser una claro. autoridad legal, pero no es una autoridad legítima. Exactamente. Entonces, cuando la autoridad espiritual corrompe el sentido de quien lo puso, Sí. puede ser una autoridad legal, pero Pero pierde es, legitimidad. sí, claro. Le pasó a Saúl. Sí. Por eso, cuando Dios puso a David, lo puso como la autoridad legítima, pero no como la autoridad legal en ese momento. Ujú. Pasaron años todavía para que fuera autoridad legal. Y algo pasa así con las congregaciones y es un círculo vicioso porque las personas no honran autoridad espiritual desde los líderes, entonces por consecuencia baja a las personas que se congregan, las personas que se congregan tienen familia, baja el mismo diseño y todo se Se replica. replica. Es el efecto Exactamente. dominó. El efecto dominó. Por eso inicié con esta imagen, que creo que es la iglesia, es esa primera pieza de dominó. Es el pilar, es el baluarte. Exactamente. Exactamente. Si la iglesia no transmite el diseño correcto, por consecuencia todo lo demás no va a tener el diseño correcto. ¿Es falta de enseñanza o es falta de honorabilidad? ¿A qué asumes? Es falta, sí, de enseñanza, pero de la enseñanza en el modelo divino, en el modelo que Cristo nos enseñó, que era tocar a personas, en su caso tocó a 11 personas, ¿sí? Llamó a 12, bueno, llamó a 80, pero los que se fueron filtrando se quedaron 11, ¿verdad? Les transmitió un diseño, les impartió una vida, un diseño de vida, que asimismo lo tenían que replicar en el mismo diseño. ¿A qué es lo que voy con esto? A lo que creo yo o he concluido en estos 8 meses es que hemos perdido la empatía de la comunicación personal por las redes sociales, las TICs que les llaman las tecnologías de información y comunicación, que nos hacen una comunicación distante. Sí. El modelo del discípulo es de persona a persona,
de persona a 10, o el modelo bíblico, si lo podemos llamar en estadística, es de 1 a 12. Ujú. ¿Sí? Y si lo multiplicamos, se va exponenciando, 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 exponenciando. Y así que se transmite, porque la autoridad espiritual no se transmite por libros, se transmite por experiencias, por diseño, por lo que tú ves, por lo que tú transmites, el Por poder de los modelos. modelos. Ujú. Exactamente. Es muy interesante. Muy Sí. interesante. Mm, ¿Desde dónde comienza esa? Bueno, voy a tocar otro punto porque, bueno, esto es profundo. Recuerdo la cita que creo yo que mucha gente la sabe. Vamos a ver, una autoridad espiritual como el pastorado. Nadie escoge a su pastor. Exactamente. Ese es otro Dice tema. Jeremías 3:15, yo Dios te voy a dar pastor, yo soy el que te doy pastor de acuerdo a mi corazón, dice Dios, no al tuyo, Sí. a mi corazón. O sea, Ujú. estamos hablando del corazón de Dios sano, perfecto, puro. Pastores que te pastorean con sabiduría y con entendimiento. Así es. Esa parte es muy polémica, pastor, porque yo no encuentro en la Biblia alguna referencia donde la autoridad espiritual es en específico los pastores los que transmiten el evangelio. No sean considerados no menos como padres que se engendran en hijos. Y Pablo lo dijo con Timoteo, mi hijo amado, Ujú. porque no era su hijo biológico, era un hijo engendrado, y él lo dijo, en mis prisiones lo engendró en el evangelio. Claro. Entonces, la generación que ahorita está, tiene el entendimiento de que los pastores son simples líderes que pueden cambiarse según los intereses personales de cada quien. Por ejemplo, si a mí ya no me satisface o no me llenan las palabras o la forma de cómo organiza la congregación o X cosa, pues simplemente busco otras personas que me pastoren. Y ese es un modelo incorrecto, esa es una falta de respeto a la autoridad Por espiritual. supuesto. Y obviamente si es una falta de respeto a la autoridad y autoridad delegada es Dios mismo, es una falta de respeto al diseño de Dios. Ese es un mal que Oye, tiene que pero ser. es que, porque teóricamente mucha gente lo sabe dentro de las congregaciones. Sí, pero ¿por qué no lo hace? Por supuesto, porque también hay otros casos donde me ha tocado, Isaías, gente que tiene muy poquito escuchando el Evangelio, pero tiene un entendimiento tan profundo de lo que es honra a la A autoridad, la autoridad. que yo les llego a preguntar, ¿quién te enseñó? Sí, Y no han tenido así las ventajas que tienen la mayoría de las personas de estar escuchando. Sin embargo, llegan a esas conclusiones. como que en esa parte es parte de lo que está sucediendo en lo profético. Cuando Joel 3 dice que va a derramar su espíritu sobre toda carne, Ujú. a lo que hace también referencia el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando hace el derramamiento del Espíritu Santo en Ujú. el aposento alto. Pero si esa palabra dice sobre toda carne, y en Jerusalén no se derramó sobre toda carne, se Ujú. derramó ahí En esa región. en esa región, pues, y en específico en el aposento alto. Ujú. Creo yo que Dios en su soberanía y en su misericordia, en el amor que tiene hacia la humanidad, Él está soplando esa revelación de su espíritu a las personas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y tus hijos, los ancianos, van a profetizar, van a tener sueños, Y van a tener visiones. visiones. O sea, ¿a qué nivel Dios se va a revelar en esta generación? En la generación que está llegando a los pies de Jesús, se va a llegar aquí, a nivel de su pensamiento, que va a bajar al nivel de su corazón. Ok. Entonces, si vemos así, el profeta dice, de tal manera que nadie les va a necesitar enseñar quién es Dios porque todos me van a conocer. Por supuesto. Y eso es algo impresionante. Claro. Creo que ya está sucediendo. Sí, yo también lo creo. Está Yo también sucediendo. lo creo. Y es parte. Te iba a preguntar cuando se escucha de un entendimiento apostólico profético, Sí. ¿puedes explicar? Bueno, lo apostólico, hablando de esas dos palabras, apostólico y profético, apostólico,
es un enviado, pero es un enviado que va a establecer un sistema de gobierno. Sí, y ese enviado, por ejemplo, un apóstol en la antigua Grecia, era el emisario que iba a culturizar a las regiones conquistadas. Un embajador. Un embajador, exactamente. Entonces, cuando hablamos de lo apostólico, hablamos de la asignación que Dios da para que alguien establezca el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo, sobre una región, una comunidad, un grupo de personas. Eso es lo apostólico, el que trae los diseños, el que trae los planos, el que lo sabe interpretar. Por ejemplo, Pablo se definía como un perito arquitecto. Ujú. Es aquel que puede leer los planos. Yo me imagino, por ejemplo, a los arquitectos o a los ingenieros civiles que cuando hablen el plano, si yo lo veo, que no tengo la expertise, pues voy a ver rayas y dibujos y números y demás, y le podré encontrar una forma Ujú. o darme una idea. Pero el perito tiene la expertise, tiene la suficiente revelación, una, para tener los planos y Claro. dos, para poder Por interpretarlos. supuesto. Entonces, lo apostólico establece cimientos y lo profético le da revelación en tiempo a tiempo, o sea, le va bajando los recursos necesarios, se puede decir, o abriendo las temporadas según la revelación divina. Entonces, esas dos palabras apostólicas y proféticas lo podemos concluir como que es alguien que establece los cimientos en la temporada correcta. Eso es algo que está pasando también en estos tiempos. Van de la mano. Van de la mano, exactamente. A eso se refiere Pablo en sus cartas de la revelación tiene inicio en los apóstoles y profetas, Exactamente. Sí. del único fundamento que es Cristo. Sí, a ellos se les reveló Claro. el plano completo, porque ese es el punto, que en el nuevo pacto se revela la estructura completa del plan de Dios. Antes estaba en sombras, en figuras, pero en el nuevo pacto Dios en su gracia se lo hace revelar a la iglesia. Claro. Hay asignaturas. Yo sé la respuesta, pero Sí. lo hago. ¿Hay asignaturas apostólicas y proféticas firmes hoy en día? Sí, claro que sí. Muy firmes, y creo que se están levantando todavía más personas con ese entendimiento. En lo que el tiempo nos da, o sea, en el tiempo de vida, creo que vamos a ver cosas, como dice la Escritura, que ojo no vio, ni oído no oyó. ¿Qué visualizas tú? Yo visualizo una iglesia en general completa, una iglesia plena, porque la palabra plena quiere decir totalmente llena. Claro, Sí, ahí que viene plenora. Ajá, exactamente, que es que que es estructuralmente completa, o sea, que tiene todo para lo que fue creada. Por ejemplo, un vaso. Cuando vemos un vaso y no está quebrado, no está cuarteado, es pleno, aunque no tenga líquido. Pero cuando viene la llenura, entonces cumple su propósito, ¿verdad? Claro. Entonces yo veo una iglesia plena, o sea, completa en todos sus diseños, en todas sus asignaciones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, los que administran, los que ayudan, los que hacen milagros, los que hablan en lenguas, todas las asignaturas que nos marca la palabra, pero también veo ese derramamiento del Espíritu sobre ese vaso. Entonces va a ser algo maravilloso lo que le espera a la iglesia, y más por las señales que hay en el mundo. Y la señal más evidente es que hay caos, y suena hasta contradictorio, pero históricamente la luz de la iglesia resplandece más cuando hay más oscuridad. Por supuesto. Y es donde Dios levanta en su soberanía a esas generaciones con entendimiento. Con un entendimiento apostólico y profético, los momentos que se ven más complicados a los ojos físicos solamente es la antesala de una manifestación de lo que es Cristo a través de la iglesia. Sí. Siempre va a haber oposición cuando Dios quiere hacer algo. Y siempre se va a levantar una antítesis
hacia la tesis de Dios, pues, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Dios levantó a Moisés, se levantó un faraón en contra del pueblo de Israel Claro, para asesinar a la generación de donde iba a venir todo este movimiento, cierto. ¿verdad? Cuando se levanta Jesús, viene Herodes, se levanta Herodes que asesina a una generación, ¿sí? que iba a hacer todo este movimiento en Cristo Jesús. Que si lo vemos así, los apóstoles vienen de la generación también de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, fueron niños tal vez que no estuvieron en Belén o que no fueron asesinados en ese tiempo. Y en esta generación se levantan ideologías, ya no son tanto faraones o personas, o sí, pero son ideologías que asesinan a generaciones tanto físicamente y también tanto ideológicamente. Okay. Los tratan de cauterizar. Okay. Para que no, lo dice Pablo, para que la luz del evangelio no resplandezca. Pero siempre que se trata de levantar tanta obscuridad, es el mayor punto de la esperanza de Cristo o de la iglesia. Hace unos momentos mencionabas acerca de que lo profético va acomodando tiempos. Claro. O va descifrando esos tiempos. Hay una confusión, creo, en cuanto a lo que son los tiempos, porque confundimos las palabras griegas de cronos y kairos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, kairos, la Biblia lo interpreta también como tiempo. Bueno, la Reina Valera, no la Biblia, la versión Reina Valera o algunas otras versiones. Pero kairos en sí es un momento oportuno, se puede traducir así. Claro, no es un tiempo como tal, un tiempo cronológico. No. Es un momento específico. Es un momento específico donde todo se alinea para que un resultado acontezca. Un kairos es la misma intervención divina, sí, favorable. Es un momento favorable. Sí, es un momento, exactamente. Un momento favorable en un tiempo, dentro de un tiempo. Sí, sí. El apóstol Pablo lo refiere en sus palabras cuando dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. La palabra cumplimiento ahí es kairos. Entonces dice, llegado el cumplimiento, o sea, llegado el kairos en el cronos. Ok. ¿Sí? Llegando el momento favorable de Dios, se cumplió en el tiempo. En el tiempo, o sea, yo lo veo así como que el kairos de Dios, el momento donde Dios llega e irrumpe sobre el tiempo y se establece algo soberano de parte de Dios, que es algo que estamos viendo y vamos a ver más común. Van a llegar personas donde van a tener un entendimiento de Dios y de lo que es Dios desde su corazón, va a impregnar el corazón de Dios. Y como lo comentó, ¿quién te lo enseñó? Porque se va a cumplir la palabra. Te van a preguntar, ¿cómo conociste a Dios? Pero lo conocerás, ¿por qué? Porque mi espíritu se derramó sobre toda la carne. Claro. Es ese kairos de Dios que está en este tiempo. Entonces, estoy emocionado. Kairos no es un tiempo cronológico. Ahora sí, la palabra cronos. La palabra cronos es tiempo, del tiempo como tal. Que se puede medir en días, meses, años, minutos, segundos, horas. Exactamente. Entonces, el kairos puede establecerse sobre cualquier tiempo. Cuando Jesús dice, a ustedes no les compete saber de tiempos y sazones. Ok. Cuando habla a los fariseos les dice que saben discernir, ¿verdad? Que va a llover porque ven el cielo rojizo, pero no saben discernir el tiempo. Esa palabra es kairos, el tiempo de su visitación. O sea, no supieron discernir cuando ya llegó el momento favorable. El momento favorable que siempre se anuncia, pastor. Porque por eso Jesús habla sobre las nubes. Porque los momentos kairos, el lado profético lo anuncia. Lo va anunciando, le va dando señales. Entonces, todo lo que se escribió en los apóstoles en los profetas y la ley,
llegó en su culminación en el momento que Cristo pisó el mundo, cuando nació, pues. Entonces les está diciendo, ustedes no vieron que el cielo se enrojeció, pues, o sea, Claro. no vieron que ya iba a llegar la lluvia. Ese es un entendimiento profético. Sí. Y bueno, pues vamos a aprovechar aquí a Isaías Valdivia. Voy a entrar poquito más a estos temas que me encanta escucharte y aprendo mucho de ti, Isaías. El lenguaje bíblico es un lenguaje profético en un porcentaje muy alto. Sí. Y nos ha dado su espíritu para descifrarlo. Sí. Por ejemplo, la carta de Hebreos habla de que en el antiguo pacto se realizaban ciertos rituales, sacrificios y demás que solamente eran sombra y figura. Ahora tenemos la sustancia. Vamos viendo unas figuras de Cristo. Okay. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Por qué fue bautizado en agua? ¿Por qué después fue llevado al desierto? ¿Cuál era la figura en el antiguo pacto? Ok. Uno de las 5 ofrendas que habla el libro de Levítico es la ofrenda del holocausto, que se presentaba una vez al año. Y se presentaba en la figura de 2 corderos. Un cordero, habla el libro de Levítico, que un cordero le imponían las manos, confesaban los pecados del pueblo, de todo el pueblo sobre el cordero, y lo degollaban. A uno de los 2 corderos. A uno de los 2 corderos. Que los 2 son figura de Cristo. Exactamente. Okay. Y el otro era echado al desierto. Lo corrían al desierto, pues. Entonces, ¿Qué simbolizaba eso? ¿Por qué al desierto? Porque en el sacrificio del holocausto del cordero que moría, daba remisión de los pecados al pueblo, o sea, los cubría, ¿verdad? Pero el cordero que corría al desierto era símbolo de que toda la maldición del pecado salía del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, en esas figuras que el cordero tomaba el lugar. Otra vez, que el pecado no lo queremos aquí en el pueblo, el pecado debe estar lejos. Se vaya al desierto. Se va, o sea, que el pecado no esté, la maldición del pecado. La maldición del pecado. La maldición del pecado, porque en sí, el pecado en sí mismo acarrea maldición, lo dice Deuteronomio 28, ¿sí? Cuando obedecen, tenían bendición. Cuando desobedecen, tenían maldición. Esa es es un principio, es una ley, como la ley de la gravedad. Exactamente. Un absoluto. Exactamente, ese es el punto. El punto aquí que el cordero sacrificial, o sea, el cordero de Dios que es Cristo, toma ese lugar y esas figuras para hacerle entender al pueblo, que sus pecados son pagados, ya son no cubiertos, sino que son quitados. Sí, porque lo dice Juan el Bautista cuando... Esa es la redención. Sí, la redención. Hay que pagar vida por vida, sangre por sangre. Exactamente. Se degolla el cordero. Ajá. Y el otro... Ahí es la remisión. Es la remisión. La remisión de pecados. La remisión, a diferencia de la redención, es que la remisión cancela las consecuencias del pecado. Por supuesto. Sí, la palabra Una dice, cosa es que tú seas perdonado. Sí. Y que se pagó el precio por tu libertad. Sí. Pero puedes estar acarreando las consecuencias. Sí. De tus errores, de tus pecados. A ver, explica esto. Está bien, está bien padrísimo. Sí, está profundo. Y esto va en el nivel de entendimiento porque muchas personas, volvemos a lo mismo del sistema religioso, creen que pues ya Cristo pagó sus pecados y sí es cierto, ya no deben nada. Pero todavía se aferran a las consecuencias del pecado que ya fue pagado. Dame un ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene alguna enfermedad y la enfermedad en sí es una consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces, cuando habla la palabra de que por sus llagas fuimos sanados, ese es un efecto de remisión de la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia. Entonces, por lo tanto, si ya hay la paga del pecado, que fue la muerte de Jesús, entonces, por lo tanto, ya tenemos la consecuencia también de su beneficio, que es la no muerte, ¿verdad?
Entonces, por eso oramos por los enfermos, por eso les decimos que su derecho legal, porque es un derecho legal a causa de Cristo, es ser sanos, por ejemplo. Entonces, bueno, ahorita nomás para cerrar este punto, esta diferencia es importante comprenderla, porque no solamente se pagó el precio de nuestro rescate, Sí, que eso es redención, exacto. sino que se han cancelado las consecuencias Sí. de este estado pecaminoso. Sí, por ejemplo, en la cuestión económica, una de las consecuencias del pecado del pueblo, lo dice Deuteronomio 30, es que iba a haber escasez, que sus tierras no iban a florecer, que no iba a llegar lluvia. Entonces, por simple lógica, si ya no tenemos las consecuencias, entonces tenemos las bendiciones. Por supuesto. De lo que habla Deuteronomio 28. Bendito será nuestro entrar, nuestro salir, la bendición Claro. nos va a alcanzar en el campo, en Claro. la ciudad donde estemos, nuestra O alacena va a sea, estar el llena. hecho que tropieces no significa, o sea, en el entendimiento de la gracia. Voy a poner un ejemplo bíblico Sí. también porque luego está el error que la gracia se desvirtúa, se tuerce y la gente comienza a decir ninguna condenación hay, pues vamos a darle vuelo a la hilacha. Y no es así. No, Le traen un paralítico a Jesús sí, y no le dice al principio, toma tu lecho y vete. Lo primero que hay es una consecuencia de la redención. Te perdono. sí, Tus pecados te son perdonados. sí, Y luego se manifiesta la remisión. que es la sanidad. Ok, porque en la cultura judía, este tipo de enfermedades sabían que era una consecuencia De sus pecados. de sus pecados. Exactamente. ¿Sí queda Sí, o no queda? Así, ¿Sí? así Ahora, totalmente. ¿qué pasó con Jesús? Porque uno de los corderos es sacrificado, Ajá. la redención. El otro también le imponían manos. ¿Qué pasaba con él? Sí, imaginemos que aquí están los dos corderitos, Ajá. ¿verdad? Entonces le acercaban los corderitos al sacerdote y el sacerdote hacía esto, Sí. ¿sí? Imponía sus manos. Entonces, uno lo degollaban y a otro lo corrían al desierto. Entonces, teniendo esta imagen del sistema sacrificial, vámonos hacia el momento donde Jesús va con Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista empezaba a bautizar. El bautismo vino a tener su auge en la dispersión de Israel cuando el templo había sido destruido antes de que lo reconstruyeran. Porque como no tenían templo, no tenían un sistema de sacrificios, entonces el agua para el judío es símbolo de limpieza. Sí. ¿Sí? Entonces, Purificación. De purificación, y la palabra es símbolo del agua corriente, o sea, de un río. Entonces lo que hacían era sumergirlos en las aguas en símbolo de que eran limpios, como un símbolo redentor en lugar del cordero, se puede decir así. Entonces cuando Jesús va como ese cordero. A ver, voy a regresar un poquito. Sí. Es que ahorita se nos hace muy fácil porque nos bañamos todos los días. Sí, sí. Entonces, estar bajo una regadera es lo más común dentro de nuestra comunidad. Claro. Hay que entender que cuando ellos salieron de Egipto, estuvieron en el desierto. En el desierto. No 2 había meses, agua corriente, sí. 40 años. Sí. No había exactamente agua. Entonces, imaginemos el tiempo que no había aseo personal. Sí. En el caso de las mujeres cuando estaban menstruando. Sí. No tenían ni siquiera las toallas sanitarias que hay hoy en día. Uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, la purificación cuando tenían agua. Era símbolo de eso. ¿Otra vez? Sí. Por ejemplo, cuando la ley menciona acerca de los rituales de purificación, que es, por ejemplo, cuando la mujer menstruaba o cuando el hombre tenía eyaculaciones Ajá. en la noche o así, tenían que ser apartados. ¿Por qué? Porque obviamente hacía mucho calor, no había agua corriente y tanto la sangre y el semen son sustancias orgánicas. Claro. Entonces,
eran apartadas, una, para su propia salud, o sea, para la salud personal de la persona y para la salud del pueblo. Claro. Entonces, iban... Eran leyes sanitarias. Ajá, y se bañaban trataban de buscar agua para estarse lavando constantemente. En el caso de las mujeres eran 7 días lo que le duraba la regla para luego presentarse al pueblo. Así es. Entonces, por eso a veces no entienden la ley, porque todo lo quieren ver religiosamente. Claro. Sí, o impura, tú eres impuro, pero la palabra impura en la Reina Valera quiere decir sucio. Ujú. O sea, las Ujú. personas estaban sucias en sí. Entonces, en el bautismo de Juan el Bautista, Ujú. lo sumergían. Sí, lo sumergían. ¿Símbolo de qué? Símbolo de palabra, de pureza. ¿Sí? Ujú. Es esta pureza que transfiere la palabra. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Ese es el símbolo del río, pues, que cuando la persona se sumergía en el agua era símbolo de su pureza. Ok, entonces ya, nomás quería cerrar esa parte. Sí. Ahora vuelvo a Jesús. Ajá. Jesús se permite ser bautizado por Juan el Bautista. Sí. Esto él mismo lo dijo, porque Juan el Bautista, recordemos que le dijo, es que yo tengo que ser bautizado por ti, Ujú. porque Juan el Bautista reconocía autoridad espiritual. Ujú. Entonces Jesús le dijo, déjalo, porque es necesario que se cumpla Toda toda justicia. justicia. ¿Qué Ujú. justicia? Pues la justicia que estaba hablando del sistema redentor. Porque Ajá. ¿qué es lo que sucedió? Porque así como el sacerdote en la antigüedad imponía sus manos en los corderos y uno era muerto y otro era echado al desierto, así mismo fue con Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista procedía de la familia de Leví. ¿Sí? Su papá no estaba sirviendo en el templo cuando nacieron los dos, si recordamos esa parte. Entonces, él era un sacerdote de la familia sacerdotal. Estaba haciendo esa figura profética del sacerdocio levítico. Entonces, impone manos en Jesús, lo bautiza. Inmediatamente dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al Al desierto. desierto. Por el Espíritu. O sea, nadie le dijo. Ahí está la figura Ajá. del cordero que tenía que ser suelto al desierto. Que tenía que ser suelto. Y Jesús cumple así con un requisito que demandaba la ley, que era la remisión de la desobediencia. Porque Jesús dice que fue tentado, porque dice que es llevado al Espíritu para que fuera tentado en el desierto. ¿En qué sentido fue tentado? En deshonrar a Dios, Claro. en serle desleal, Claro. ¿verdad? Claro. Su fidelidad fue probada. Volvemos a la misma llave de David. La lealtad que Jesús tenía al Padre era absoluta, Cierto. absoluta. Entonces, en esa figura redime la consecuencia de la desobediencia de la humanidad hacia Dios mismo. Entonces, inmediatamente cuando regresa del desierto, lo dice que regresó en poder, predicando el evangelio del reino. Interesantísimo. Sí, Interesantísimo. Ahí vemos, porque también no solamente lo soltaron en el desierto, sí. sino también dio su vida en Dios la su cruz. vida. Los dos corderos ahí están. Y ese es uno de los sacrificios. Este es del holocausto. Sí, Pero en cada una de las 5 ofrendas, 4 de ellas sacrificiales, descubrimos esas figuras de Cristo. sí, Bueno, este es el entendimiento profético que descifra a Cristo en cada una de las sombras, figuras, en pero ahora todas. tenemos la sustancia. Sí, sí. Todas las 5 ofrendas figuran a Cristo y lo que Él hizo. Claro. Sí, porque, por ejemplo, la ofrenda de granos es la producción de la misma tierra, o sea, es la consecuencia de la bendición. Sí, el que haya granos, el que haya cosecha es bendición. Entonces, una de las ofrendas era la de la bendición. Entonces, todas estas figuras representan la obra redentora. ¿Qué es lo que de nosotros Jesús. hacemos en realidad? Sí, Porque las 4 sacrificiales nos han dado un nuevo estado. sí. ¿Qué estamos haciendo con ese nuevo estado? Que estamos produciendo. Estamos produciendo, estamos fructificando. Exactamente. No por un esfuerzo humano, es por lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Así es, así es. Eso es maravilloso, pastor. Eso es algo que
que debe de cambiar nuestra manera de pensar, Ujú. que debe de transformar la manera en cómo vemos las cosas. Y es lo que Dios está haciendo, que creo que Dios está haciendo en estas generaciones y en las generaciones nuevas que vienen a los pies de Jesús. Es algo impresionante cómo Dios se mueve en las personas nuevas. Parece como si tuvieran el acelerador puesto. Sí, Es algo impresionante. sí. ¿Qué otras sombras, figuras recuerdas? Por ejemplo, bueno, está la figura del derramamiento del Espíritu Santo, que era el aceite de la unción que hablamos ahí. Por ejemplo, cuando se derramaba sobre el sacerdote desde su cabeza hasta sus barbas y hasta las puntas de los pies. Ujú. Es lo mismo que el Espíritu Santo hace hoy en día con nosotros. Sí, pero a veces, por ejemplo, queremos traer las figuras y honrar más la figura que la sustancia. Eso es muy importante. O sea, Sí, nos clavamos en la figura y inconscientemente nos estamos judaizando nuevamente. sí. Sí, sucede con todo. Por ejemplo, pues con la figura del bautismo, la figura de la Santa Cena, la figura... Hay muchas figuras que tienen su importancia, pero la importancia no es tanto la figura, es lo que transmite, la sustancia que transmite es lo que debemos honrar. Es lo que dijo Jesús en la cuestión del diezmo. Dice, ustedes diezman el comildo y el eneldo Eneldo. Ujú. y se olvidan de lo importante, ¿sí? Pero no estaba diciendo deja de hacer esto, sino ve la sustancia del por qué es Exacto. esto. Exacto. No sirve de nada que tú diezmes del comino, o sea, veamos los cominos, o sea, para diezmar un montón de cominos, o sea, es No, aburrido. tenían que contar todo y Sí. se clavaban más en ellos, Ajá, que en la misericordia, por en supuesto. lo que él transmitía acerca del amor, del perdón. Exactamente. Entonces, es un rasgo de la humanidad que se enfoca hacia las figuras en lugar de ver la sustancia. Claro, claro. Por ejemplo, una confusión muy común también, Isaías, es el bautismo en agua. Sí. Porque no es el mismo bautismo de Juan el Bautista que el que hacían los apóstoles. No, claro que no. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. Para arrepentimiento de pecados. Y Jesús, cuando dice que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nunca habló sobre el arrepentimiento, bueno, sobre el bautismo, sobre el arrepentimiento, Ajá. sino es un bautismo que es una figura profética de la vida nueva. Claro. Sí, a ver, el apóstol Pablo lo dice muy bien, porque juntamente somos sepultados con él en el bautismo para que seamos resucitados juntamente con él para vida eterna. Exacto. Vienen Romanos 3 o Romanos 6 Sí, y es la identificación. sí. Ahora es la identificación. Fui crucificado juntamente con Él. Fui resucitado juntamente con Él. Ujú. Y ahora tengo este nuevo estado en Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, Sí, no, Cristo vive en mí. Sí, Ya no es por el arrepentimiento de pecados. sí. O sea, tú no te bautizas porque te arrepentiste, tú te bautizas porque eres una nueva criatura. Exacto. Esa es la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista al bautismo en Cristo Jesús. Ujú. Sí, que es donde lo malinterpretan, pues. Que también voy a señalarlo y puede ser controversial para muchas creencias, no es un requisito de salvación. No, claro que no. Claro que no. Primero somos salvos antes de ser bautizados. Sí. Podría decir que toda persona bautizada es una persona salva. ¿Por qué? Porque primero fue la salvación antes del bautismo. Este es el caso de la persona que fue crucificada juntamente con Cristo. Exactamente. Y por creer. Recordemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Así es. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, Capítulo 2 de sí. Efesios. Sí, y aplica totalmente con el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. Exactamente. No se bautizó, no siguió la Torá, no la guardó. No la cumplió, No la cumplió. simplemente creyó. Creyó. Sí. Exactamente. Y le dijo, hoy mismo. Eso es algo que debe de resonar en nuestros oídos, que esa gracia y esa misericordia de Dios es soberana. Sí, que no depende, como dice la Escritura, no depende de nosotros, es un don de Él. Por supuesto. Y a Él, o sea, Él es el que lo da, no nosotros. A Claro. veces como que actuamos como si fuera algo que nosotros diéramos, pues como si nos quitaran algo. Entonces no debe de ser así. Dios quiere que todo mundo sea salvo. Todos. Definitivamente. Y es que la salvación no es el fin, solamente es el banderazo de inicio. Exactamente.
Porque es necesario nacer de nuevo, lo que significa es renacer de una simiente incorruptible que solamente proviene de Dios. Exacto. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Exacto. Porque si no naces de nuevo no puedes ni ver ni entrar en el reino. Ok. Creo yo, Isaías, no sé si lo compartas conmigo, cuando lees Efesios, la carta de los Efesios, primeramente es una carta escrita, aunque fue escrita en un tiempo cronológico porque Pablo estaba en la cárcel, Ujú. pero está escrita desde una postura en eternidad, Claro. de algo que ya sucedió. Fíjate cómo empieza diciendo Efesios 1:3, bendito sea el Dios Padre de todos nosotros, que nos bendijo tiempo pasado, con Ajá. toda bendición. ¿En dónde? En todos los lugares celestiales. Así es. Luego llega el capítulo 2, y nos hizo sentar tiempo pasado en lugares celestiales juntamente con Él. Estamos sentados aquí físicamente, pero legalmente nuestra posición es en el mismo sitio de Cristo. Claro. Ahora, ¿dónde voy con esto? Porque te va llevando al capítulo donde habla de propósito eterno. Y menciona que toda la sabiduría, todo lo que Dios es, se da a conocer a través de la iglesia. Por eso me encantó lo que explicabas al principio de la iglesia, la importancia de conocer. Es importante conocer los conceptos correctos. Sí. Y en esto consiste el propósito eterno. Bueno, no lo dice como tal, solamente te lleva a esta conclusión. Dios se da a conocer a través de nosotros. Dios se da a conocer a través de la iglesia. La salvación es necesaria, pero no era el fin. Sí. Pues eso es muy egoísta. Era necesario tener la simiente de Dios para dar a conocer quién Dios es. Sí. Es propósito eterno. Sí. Sí, totalmente, pastor. Totalmente de acuerdo con esta parte. Es algo, este don maravilloso que Dios nos da, no solamente de ser llamados a salvación, sino de caminar en propósito eterno. Eso. Porque este es un regalo. La vida, confunden y malinterpretan la palabra cuando dicen, el mundo van a tener aflicción. Pero se olvidan de todo el evangelio. Claro, y se claro. centran en el mundo van a tener aflicción. Y se programa la gente para estar en Exactamente. un sufrimiento. Pero Dios hizo este mundo para que nosotros gozáramos de Él, para que nosotros lo disfrutáramos. O palabras como Jesús que dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Puede sonar a que la gente cuando no tiene una comprensión que va a sufrir como Cristo sufrió. Sí, pero digo, me da risa porque pasa mucho y las personas piensan que van a vivir un calvario. Ojo, no estoy diciendo que la vida va a ser sencilla y fácil. Lo que estoy diciendo es que el fin de toda historia de los hijos de Dios es éxito, es victoria. Lo dice Josué 1:8. Totalmente de acuerdo. Todo, el fin que vamos a tener nosotros, a pesar de todo lo que vivamos. Es más, Pablo lo escribió mejor cuando estaba preso y le decía a la iglesia, gózate. Yo estoy preso, pero gózate. No importaba las circunstancias, Isaías. Sí. No importaban las circunstancias. Exactamente. Y comprender también que me llama la atención cuando leo Hebreos, todo el capítulo 11, cómo honra a Dios a los hombres y mujeres, no por lo que hicieron en buena conducta. Espero no se malinterprete, Ajá. sino por fe. Sí. O sea, claro que hicieron, porque la fe tiene acciones, tiene obras. La fe sin obras es muerta. Un Sansón. Si queremos analizar la vida de Sansón, pues no fue un modelo de papá ni de marido, Sí. tenía una debilidad con las mujeres, sin embargo, cumplió con el propósito de Dios. Su vida, Sí. en un solo día, prefigura de Cristo, en un solo día, salvó a toda una nación, Sansón. Sí. Y Dios lo honra en Hebreos. Sí. Menciona, Como un hombre de fe. por supuesto. Ujú. Entonces no nos podemos atorar en una mentalidad humanista si no se alinean nuestros corazones si no se sintonizan al mismo ritmo del corazón de Dios. Sí. Porque solamente así es como podemos ver la vida a través de los ojos de Él y no de la nuestra. Sí.
Es que sintonizamos o se sintoniza mal. Es como los radios de bulbos, recuerda que tenían que sintonizar el canal correcto. Y cuando sintonizan el canal de las obras, se olvidan del propósito. Es como el hijo pródigo y el hijo que se quedó en casa. El hijo pródigo tenía entendimiento de herencia, pero no tenía honra por su autoridad, y dos, no conocía su propósito. Cierto. Porque la honra te revela el propósito. Oh, muy bueno. Entonces, cuando entendemos esta parte, que cuando él volvió en sí, o sea, se arrepintió y volvió en sí, lo que vino a establecer su Padre, o sea, figura de nuestro Padre eterno, fue propósito en su vida. Le dio anillo, le dio sandalias, lo vistió de nuevo. Sí. Y le está diciendo, tu propósito es ser un rey, es ser un sacerdote sobre esta tierra, es gobernar sobre todas mis posesiones, sobre todo lo que tengo. Le reveló y le ratificó el propósito, pero en cambio el hijo que se quedó en casa servía y trabajaba y hacía todo, cumplía todas las reglas de su padre al pie de la letra, pero se olvidó de que era su hijo. Entonces, por eso digo una frase, voy acuñado una frase durante los años, y es que revelación sin propósito, ¿sí?, nos va a causar vanagloria. Ajá. Sí. Pero el propósito sin la revelación nos causa esclavitud. ¿Sí? Okay. Causa que las personas se fijen más en la regla que en el propósito y en la sustancia, pues. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Si volvemos a la ecualización de estos, es que tenemos que estar bien ecualizados entre revelación, propósito y hechos. Si estamos bien sintonizados, una nos va a llevar a la otra. La revelación nos va a llevar al propósito y el propósito nos va a llevar hacia los hechos. Y por consecuencia, todo lo que hagamos va a estar alineado al corazón de Dios, sin esforzarnos. O sea, sin esforzarnos en tengo que hacer, debo de hacer, tengo que cumplir, me tengo que portar bien, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de... Porque aún conocer las figuras de Cristo y eso puede causar vanagloria. Claro, sí. Sí. O sea, revelación sin propósito, vanagloria. Es lo que le pasó al hijo. Y la vanagloria, ¿cuál es la consecuencia de la vanagloria, dijiste? ¿Es esclavitud o qué mencionaste? Revelación sin propósito, por consecuencia, es vanagloria. O sea, vanagloria, la palabra es que gloria viene de una palabra que es doxa, que quiere decir los pensamientos de Dios, ¿sí? Lo que Él es. Lo que piensa Dios de sí mismo. Entonces, una vanagloria, ojo, de sí mismo y de alguien más, porque eso quiere decir te revisto con tu gloria. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos da su gloria, es que esos pensamientos nos lo da a nosotros. O sea, tú eres mi hijo, eres santo, eres poderoso. Esto es gloria de Dios, es gloria de Dios. Entonces, vanagloria es que todo lo que nos fue revelado, todo lo que nos fue dicho a nosotros y lo creímos, lo hacemos vano. ¿Por qué? Porque no caminamos con propósito. Oh, ya. Si nos revela su gloria en que somos reyes, y no caminamos como reyes, estamos haciendo vana gloria. Exacto. Súper bien explicado. Sí. Último, porque ya se nos acabó el tiempo. Meditación bíblicamente hablando. Ay, otro punto controversial. Pero que creo le va a ayudar mucho a la gente. Claro. Entendemos la palabra meditación y le tienen miedo porque habla o lo asocian a las nuevas corrientes de la nueva era y cosas así, de desprenderte de tu alma y de tu espíritu, pero en realidad la palabra meditación está en la Biblia. Sí, lo dice Josué 1:8, meditarás en él, y meditar es un pensamiento profundo. Eso quiere decir pensamiento profundo. Los judíos practican mucho esto, hasta hoy, hasta el día de hoy. Si ustedes ven a un judío ortodoxo en el Muro de los Lamentos, cuando le está haciendo la cabecita así, que está haciendo este movimiento, es una acción estimulante del cerebro para irse profundo hacia un pensamiento. Ellos usan el Shema o Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, para pensar en ese versículo e irse profundamente hacia lo que es Dios.
Entonces, yo practico la meditación bíblica. ¿Cómo es esto? Estoy en una habitación, en un cuarto, trato de que todo esté en silencio, si no está en silencio, que esté en un lugar que me sienta yo a gusto. Y empiezo a traer a mi mente lo que es Dios o un versículo de su palabra que me haya resonado. Y me acuesto, me siento y Dios me lleva a un estado, una de relajación impresionante. Pero todo lo que hemos comentado hoy y más han salido de estos tiempos con Dios. Han salido de esto. O sea, el meditar, por ejemplo, en la llave de David. ¿Qué es la llave de David? Yo siempre estuve, ¿por qué la llave de David? Pero si la llave de David es alabanza como se interpreta, pero ¿por qué Jesús? ¿Cómo llega a esa adoración, David? Sí, porque Jesús no está adorando a los ángeles o cosas así. O sea, él no está cantando ni nada, no se revela así. Claro. Y él dice que tiene la llave de David. Entonces la llave de David es algo más. Entonces, entendiendo este principio, vi la vida de David y empecé así, y ni siquiera en la Biblia. O sea, obviamente conozco la Biblia, pero en estos pensamientos profundos es como si me metiera una película y viera desde que David estaba en los rediles, antes de ser llamado, y la honra que tuvo desde su padre hasta Saúl, hasta Samuel el profeta, la honra que tuvo al rey, algo que pasó. Recuerda la escena de donde Saúl le lanza una lanza, sí, y que David la esquiva. Sí. Y él le dice a un criado, le dice a una persona, tráeme la lanza y que Dios juzgue mi lealtad y mi justicia, que Dios juzgue la lealtad y la justicia de cada quien. Uh-huh. Porque David tenía este entendimiento de lealtad. Y esto lo llevó a la adoración. Menciona esas dos palabras. Lealtad y justicia. Que van de la mano. Exactamente, exactamente. Y es algo que creo que tenemos que poner en práctica, pastor. La lealtad, que nos va a llevar a la justicia, que nos va a llevar a la revelación, nos va a llevar a la adoración y nos va a llevar a un nuevo entendimiento. Por supuesto que sí. Uh-huh. Retomando lo de meditación, también uno de sus significados es como el sonido, el graznido que hace los palomos. Uh-huh. Sí. Pero también se refiere al rugido del león, no cuando sale, sino cómo se provoca desde lo profundo. Desde lo profundo del empieza interior. Y todavía no sale, pero la potencia ya comienza a expandir al mismo león. Si nos sorprende cuando un perro empieza a gruñir, porque cuando ruge un león, su rugido abarca un diámetro de hasta 5 kilómetros a la redonda. Por eso es impresionante. Eso se refiere también a la palabra, que cuando la estamos sacando del interior, la palabra, la estamos hablando, se cumple lo que dice, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué lo digo, Isaías? Porque mi papá y mi mamá no nos sentaban para darnos sermones ni ¿cómo se llama? Devocionales. No. Pero en cada situación escuchábamos cómo ellos estaban hablando la palabra. Sí. Situación adversa, hablaban la palabra. Estaban rugiendo. Claro, palabra, por supuesto, sí. estaban sacando todo ese potencial que ya estaba en ellos. Sí. Porque los llevaba a esa profundidad. Son esos ríos de agua viva que están en nuestro interior. Entonces, en una enfermedad, no hablaban la enfermedad, hablaban la medicina. Exactamente. En una tristeza, no hablaban la depresión, hablaban el gozo. Sí, esa es la palabra de fe. Por supuesto. Esa es la esencia de la palabra de fe. Porque otra cosa malinterpretada, se interpreta que palabra de fe es repetir algo que quieres que se te va a poder cumplir. Pero en realidad es esa parte que llega tan profundo, se hace carne en nuestra carne y que podemos, por lo tanto, hablarlo con tanta seguridad. Claro. Que creemos verdaderamente que es así y sucede. Por eso la oración de fe es la oración que cambia las cosas. Exactamente. Está por encima de la circunstancia. Sí. Mi querido Isaías Valdivia, un placer. Un placer. ¿Algo más que quieras cerrar? Pues yo creo que
la autoridad espiritual, en todo lo que hablamos, y con algo nos pudiéramos quedar, es con el tema de autoridad espiritual. Honra autoridad espiritual y ella va a abrirte las puertas en todos lados. Te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, te va a dar revelación de quién es Dios, de su propósito eterno sobre tu vida, y te va a dar las herramientas, todas las herramientas. Escúchame esto, el rey David, cuando honró autoridad espiritual, aunque no tenía nada ni era nadie más que un pastor de ovejas, Dios le dio todo a través de esta honra y de este entendimiento. Así que creo yo que autoridad espiritual es el tema crucial en estos tiempos. La llave de David. La llave de David. Muchas gracias. Soy León Rubalcaba. Bueno, escuchaste algo que tienes que volverlo a escuchar y volverlo a escuchar. Me deleito escuchando y aprendiendo con Isaías Valdivia, y que lo puedas compartir con tus amigos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campana de notificaciones, te estés alimentando y pongas en práctica todo lo que estás escuchando. Soy León Rubalcaba, esto es Que Te Inspira, y nos vemos en la próxima. Estoy muy contento que te hayas conectado. Te invito a que me sigas en las redes sociales y le des like a cada uno de los videos y que puedas compartir con aquellas personas que requieren escuchar una palabra como la que tú escuchaste el día de hoy. Esto es Que Te Inspira.